Estamos en línea y a esta hora de la mañana, ya 11:13, el tema que viene dando vuelta en las redes y es Keiko, y lo vamos a tener para largo. Pero hoy se está hablando de que han habido excesos, que 36 meses es mucho, que Carguancho y el fiscal se han ensañado con Keiko Fujimori, que dónde está Alan García, dónde está Alejandro Toledo, ¿no? ¿Dónde está Martín Vizcarra o PPK? Para eso estamos ya con el doctor Mario Moretti, abogado penalista y ex decano del Colegio de Abogados, con quien vamos a hablar sobre el tema. Doctor, buen día, un gusto tenerlo, estamos en línea. ¿Han habido excesos en el tema de la carcelería por 36 meses a Keiko Fujimori? Yo considero el principio de que lo que se han producido son violaciones al debido proceso. Y hablo como abogado, como profesor universitario, en el curso de procesal penal y penal. ¿Y por qué digo que hubo violaciones? Porque vemos de que en gran parte el pedido o el requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía se sustenta y la resolución del juez en 3 testigos protegidos. Pero da la casualidad de que estas personas no son testigos. Testigo es el que observa, el que toma conocimiento de un hecho delictivo. Y es autor el que interviene, participa como autor o cómplice en un hecho delictivo. Y aquí los 3 han manifestado lo siguiente. Uno que recibe el dinero y se lo entrega a otros, y busca a terceras personas para que figuren como aportantes en la OMP. Y ellos están incursos en el delito de falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque en base a ese aporte falso están consiguiendo una resolución en la que la OMP aprueba estos aportes. Es el caso del congresista Reategui, por ejemplo. Y de las otras personas. Porque Reategui es el que recibe el dinero. Sí. Lo entrega a su esposa, a su familia y amigos. Y los otros que van y dan su nombre a la OMP también son autores de delitos. Es el delito de falsedad ideológica, porque yo presto mi nombre, doy un hecho falso porque estoy consignando, dando a conocer de que he aportado 1.000 o $10.000 cuando esto no es cierto. Entonces consigo que en base a ese dato falso se pida una resolución de la OMP, que es un documento público basado en un hecho falso. Es como si yo en este momento me fuera a RENIEC, aceptarle la partida de nacimiento y hago constar que fulano de tal es mi hijo, cuando no lo es. Entonces, allí el dato que estoy yo consignando es falso. Estoy consiguiendo que me pida una partida de nacimiento firmada por un funcionario con sus respectivos sellos, y en este caso los aportes o los aportantes consiguen que la OMP dé por cierto esta versión. Ahora, en el caso del congresista Reategui, él dice que él ha recetado este dinero para que la gente le firme unas boletas porque había un exceso de dinero. Esa declaración que ha dado Reategui no ha debido ser consignada como elemento para darle esta pena a Keiko. No, porque él es un autor de un hecho delictivo y el testigo se acoge a la condición de testigo protegido. El autor se acoge a la colaboración eficaz. Como ha sido el caso de Antonio Camayo en el caso de los cuellos blancos. Por supuesto. ¿Para qué? Para reducir su pena, o en todo caso, de acuerdo a la información que él proporcione, se le libera de pena. Y no confundamos, porque esto de aceptarse esta situación crearía un funesto precedente. Yo lo explico así de la manera más sencilla para que el público me entienda. Yo cometo un homicidio, mato a una persona en compañía de 3 personas, me persono un fiscal y le digo, mira, yo voy a decir quién mató a fulano de tal. Yo colaboré o intervine en la muerte, pero manténme como testigo protegido, cuando yo soy autor. Y esto crea un manto de impunidad que puede ser intelectual, material, como sea. Por supuesto, pero lo grave es que el testigo queda impune, en tanto que el autor, aun cuando se acoja a la colaboración eficaz, se reduce su pena. Y su declaración
no puede ser utilizada en un proceso penal hasta que no termine esta colaboración eficaz. Yo me acerco, yo autor, cometí un hecho delictivo en compañía de otras personas, me acerco al fiscal y le digo quiero colaborar con la justicia. Voy a delatar con quienes interviene, acá están las pruebas, acá están los documentos o las declaraciones testimoniales de que tales y tales personas ratifican lo que yo estoy manifestando. Y Reategui, que es congresista y que está implicado en este tema, no lo hemos visto porque tiene inmunidad parlamentaria y todo eso. Entonces, ¿hasta cuándo se va a esperar el tema de quitarle la inmunidad parlamentaria y que puede estar inmerso en este tema? Ya, frente a esta situación, quedaría que el fiscal, y desgraciadamente tenemos de que él, en todo caso, que el fiscal de la Nación se dirija al Congreso para que le quite la inmunidad y poderlo comprender y denunciándolo como autor de un hecho delictivo. Y allí él podrá acogerse a la colaboración eficaz. Lo que quiero precisar es que no se cree un mal precedente porque cualquier persona que cometa un hecho delictivo se acerca a un fiscal y diga, ajá, yo voy a delatar a fulano y tal, no quiero ser colaborador eficaz, quiero ser testigo protegido. El testigo protegido, ¿qué impone? El colaborador eficaz, sí, se le considera como autor de un hecho delictivo. O sea, que acá hay un vicio procesal. Tremendo. Otro de los vicios procesales es que el fiscal requiere para la convocatoria de una audiencia a fin de solicitar la prisión preventiva para 11 personas. ¿Qué dice la norma procesal? Que convocada a una audiencia, el juez escucha todos los cargos que formule el fiscal, escucha a la defensa rebatir los cargos y luego al imputado. Y de inmediato dicta su resolución correspondiente. De inmediato, salvo el caso que, por la complejidad, pueda ampliarse este plazo hasta por 2 días. Pero acá se ha esperado después de 5 dar, y no sabían ellos que se iba a dar, porque se pensó que se iba a escuchar al fiscal hablar de los 11 implicados supuestos y luego se iba a dar una sentencia en general, ¿no? Pero no como se ha hecho en otros casos, porque así lo manda la ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, por ejemplo, ya dijo Figari, ya dijo Anajer, ya dijeron nosotros, ya nuestra suerte está echada, nos vamos 36 meses. Entonces, ¿qué tanto show se puede estar haciendo en este tema? Vayamos nosotros a lo siguiente, que viene una recusación contra Concepción Carguancho. Y él sabe que antes de que salga la resolución, él puede dictar una resolución en el sentido de que priva de libertad a una persona o dispone de la libertad de una persona. Eso no que se tome esta recusación, que se acepte y saquen a Carguancho del tema. ¿Cómo queda la sentencia que ha dictado contra Keiko? Tiene todo el valor, solamente puede ser variada por la sala penal. Ya. Y la sala penal tiene 3 posibilidades: o confirma, deja igual los 36 meses, o revoca, la varía por comparecencia o la anula. Existiendo vicios procesales, cabe la nulidad de esta resolución. Que hay vicios procesales comprobados por en algunos supuesto, casos. Y algunos dicen, no hay una norma que lo prohíba, que Concepción Carguancho haya dictado hoy la resolución, mañana dicte otra. No, hay una norma expresa en el Código Procesal Penal, en la que se remite al inciso cuarto del artículo 8 del Código de Procesal Penal, en la que señala que tiene que ser la lectura, tiene que ser de inmediato, o en todo caso 2 días. De tal manera, si existe una norma procesal, las normas procesales son de orden público y de estricto cumplimiento. Doctora Moretti, ahora acá se han visto, y para muchos juristas y especialistas como usted, acá dicen, esto es una persecución política. Primero le dan 10 días, ¿no? 10 días, después viene un juez y la saca al 8º día, recusan a este juez por haberle dado libertad, llega, se hace un proceso para 11, 12, después del 5º, 6º, le dan la sentencia para ella, la mandan a prisión. Hay muchos vicios procesales, se habla de Fuerza Popular como una organización criminal, se habla de Fuerza Popular que ha sido creada para lavado de activos. Keiko Fujimori, como no tiene casa propia, bueno, peligro de fuga, que nunca lo ha hecho del país. Entonces, en realidad, esto es una persecución política, es una cacería de brujas.
quién tiene la razón, quién no la tiene. Yo hablo de manera objetiva y jurídica, sobre todo cuáles son las normas procesales, cuáles son los artículos del Código Penal que justamente hacen la diferencia de un autor con un testigo. El Código Procesal Penal señala cómo y en qué forma se toma una declaración un testigo y cuál es la información que debe dar un testigo y sobre todo en lo que respecta al plazo que se debe y cómo se debe llevar a cabo una audiencia de prisión preventiva, también lo señala nuestro ordenamiento procesal. Aquí se ha violado tanto por el fiscal, y es lamentable que lo del fiscal, porque el fiscal es el defensor de la legalidad, el fiscal es el titular de la acción penal. ¿Qué garantía podemos tener con un fiscal que varía la situación jurídica de un autor y convertirlo en un testigo? Esto es verdaderamente lamentable, y sobre todo si tenemos el antecedente de que en la sala penal le enmendó la plana a Concepción Caraconcho por una detención preventiva, y ahora basada en los mismos argumentos dice no, ahora ya tengo los testigos protegidos, ahora ya tengo los chats. Los chats tienen que, para que un medio probatorio sea evaluado en una investigación preparatoria, en este caso concreto, en un requerimiento de prisión preventiva, tiene que ingresar a un proceso penal. Para los efectos de darle validez a una prueba, se ofrece, se actúa y se valora. Aquí tenemos, acá está en los chats. Con esto evidencia que hay una jerarquía, con esto se evidencia que hay una organización criminal. ¿Sabes? Pero eso hay que hacer las cosas como señala nuestro ordenamiento procesal, bajo la figura de vamos a detener, aquí está ya la organización criminal. Ante la opinión pública tiene su efecto. ¿Cuánto pueden valer estos chats que han sido robados, que han sido interceptados? Para mí ningún valor, pero sí, como recordemos nosotros los videos de Montesinos que estaba entregando plata. Era evidente la comisión de juicio electivo. Claro, ahí sí. Pero, ¿cómo se pidió la prisión preventiva? Vamos, le dijo el fiscal, una diligencia le pidió al juez de visualización. Venga usted que está recibiendo la plata. ¿Es usted la persona? Sí. ¿Cuánto recibió? Tanto. Ya, un acta. No se dio validez al video, se dio validez al acta. Porque así, ante la opinión pública, indudablemente que el video era pues... Es lo que sucedió en el caso de Binestrat con los audios también. Que al final lo declararon... No tuvieron validez los audios y ellos quedaron en libertad. Exactamente. O sea, ¿y por qué a estos audios, sí, a estos chats sí se les ha dado prioridad? ¿Por qué se han hecho válidos? Ahí el fiscal y el juez han cometido una grave irregularidad, porque ellos no debieran darle validez a estos chats, porque no era la forma como se hace ingresar a un proceso penal, y menos ante un pedido de prisión preventiva. Ahora, doctor, estamos viendo algo que después de muchos años en Montesinos creo que no lo veíamos, y de Fujimori, y es el tema del enfrentamiento entre el fiscal Chávarri y el fiscal Pérez, y Chávarri y el presidente de la República. O sea, se ha perdido toda legalidad, toda institucionalidad y respeto. ¿A dónde nos va a llevar esto? Esto es bastante lamentable, porque vemos nosotros que ese enfrentamiento nunca antes, ya tengo varias décadas en el ejercicio profesional, nunca antes había llevado una situación, un enfrentamiento entre el fiscal provincial que públicamente sale a pedirle que el fiscal de la nación se vaya. Un fiscal de la nación que se dirige al presidente de la República. Un fiscal de la nación ahora que está enjuiciando denunciando a un abogado. Se está perdiendo aquí el horizonte de una correcta administración de justicia, y sobre todo cuando estamos nosotros y la opinión pública tiene un concepto del Poder Judicial y del Ministerio Público bastante delicado. Y es más, tenemos nosotros que se ha desactivado el Consejo Nacional de la Magistratura. Un craso error. Y a la verdad que esto es algo que ni en la época de Fujimori sucedió. Fujimori desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, pero inmediatamente nombró un tribunal de honor
para que ejerza las mismas funciones con abogados de prestigio, de solvencia moral y de méritos suficientes que nadie pudo cuestionar durante el año o 2 años que estuvo este funcionario del Tribunal del Honor y supliendo las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura de aquel entonces, y ahora ya llevamos varios meses que estamos a la deriva. Pero lo más grave es que dentro de los encargados de designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura estaban los colegios de abogados del Perú, sí, y estaban los colegios profesionales. Sí. El Poder Ejecutivo los ha sacado y el Legislativo los ha aceptado ese pedido y ha colocado a los miembros, a un representante del Poder Judicial y a un representante del Ministerio Público. ¿Qué imparcialidad podemos tener? Echa la ley, echa la trampa. Y lo que he manifestado siempre, y lo he dicho en libros que he escrito y en artículos que he publicado, que tenemos nosotros lo siguiente, que allí hay algo bien cierto que se sostiene, y es lo siguiente, que los políticos quieren dejar a su gente para que los proteja cuando ellos se vayan. Y hemos visto conocidos casos como han infiltrado gente dentro del Poder Judicial y Ministerio Público para pasar impunes. Acá hay un tema muy importante, y el tema es el siguiente. El 1% o 2% de la gente que está en el Congreso de la República es abogado o tiene conocimientos en derecho. ¿Cómo vamos a armar un Consejo Nacional de la Magistratura o un paralelo si yo no tengo conocimiento en leyes? ¿Qué es lo que va a primar en este nuevo organismo? O sea, lo voy a armar de acuerdo a mis necesidades políticas. Por supuesto, y es lamentable, porque hasta ahora no he visto un colegio profesional ni un colegio de abogados que haya protestado. El colegio de abogados ha mantenido silencio. Y es algo que llama poderosamente la atención. Y no solamente el Colegio de Abogados de Lima, sino todos los colegios de abogados. Un silencio que llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque están quitando a los abogados el derecho de designar a un representante y poner a un representante del Ministerio Público o del Poder Judicial. Ellos son los que van a evaluar. Y mire que los colegios tienen iniciativa de ley. Por supuesto, van a ratificar, van en su momento a suspender o a realizar cualquier acción en contra de los fiscales o jueces que incurren en un hecho delictivo o en una grave irregularidad. ¿Qué imparcialidad tenemos allí? Y este caso es terrible, porque ¿hacia quién recurrimos? ¿Hacia quién recurren los magistrados? ¿Hacia dónde vamos a ir? O la persona que se sienta, pues, que han avasallado sus derechos. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo porque tenemos nosotros lo siguiente, que en todo caso, si algún magistrado, un alto magistrado, fiscal supremo o juez supremo, ha cometido una grave irregularidad, recurríamos al Consejo Nacional de la Magistratura o al Congreso. Exacto. Ahora ninguno de los dos sobre ya uno fue desactivado y el otro brilla por su objeto. ¿El referéndum va a mejorar, va a cambiar las cosas en el país? No, porque justamente ya tenemos un proyecto aprobado por el Congreso, en la que está un miembro del Poder Judicial y un miembro del Ministerio Público. Por eso le digo que lamento que ningún colegio de abogados no haya dicho una sola palabra, sobre todo ahora que se viene el referéndum, porque es necesario denunciar esta situación, porque no tenemos ninguna garantía de que la administración de justicia mejore designando representantes del Poder Judicial y Ministerio Público. Eso es peligroso. Para terminar, tenemos el referéndum el 9 de diciembre, uno de los puntos es la bicameralidad, diputados, senadores. Los congresistas que hoy día están en el Congreso de la República dicen, bueno, yo me voy a lanzar para senador y yo me voy a lanzar para diputado. Oye, pero si no hay reelección, un momentito, no reelección de congresista, más no de diputados o de senadores. Por eso que le han cambiado el nombre, ahora ya no dice Congreso, dice Parlamento. El Parlamento, claro. ¿A dónde voy a postular? Voy a postular al Parlamento como senador o como diputado, no al Congreso como congresista, o sea. Y desgraciadamente siempre decimos, ante una nueva elección, vamos a votar, ojalá que tengamos un mejor Congreso que el anterior, y cada día lo tenemos peor.
Mario Moretti se va a presentar al Congreso, No, ¿tiene Dios me libre, previsto? Dios me libre, yo vivo de mi trabajo. Nada que ver, Es ¿no? ejercicio todo, Pero necesitamos una reingeniería total en nuestra política y en el tema de cómo la estamos ejerciendo, ¿no? Porque es terrible. Sí, pero desgraciadamente vemos cómo y en qué forma se maneja la política. Y sobre todo, quiénes ocupan los primeros lugares, el que aporta mayor dinero. Y es una de las razones por las cuales no quieren del Congreso aprobar una ley en la que se penalice los aportes. Y digo que se penalice porque sabemos nosotros que hay aportantes que de la corrupción, del tráfico de drogas, de la minería ilegal, Sí. y no quieren. Todo el mundo está pidiendo, una parte está pidiendo que lo saquen a Chávarri, y Chávarri quiere tumbarse a Domingo Pérez. ¿Qué pasa si mañana se lo tumban a Chávarri y lo ponen a Domingo Pérez como fiscal de la nación? No, no puede, por razón de jerarquía, ¿no? No puede. No, terrible. Puede. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Mario Moretti. doctor. Siempre es un gusto conversar con usted Con y todo escuchar gusto. sus acertadas opiniones. Muy Gracias. agradecido. Amigos, ha sido el doctor Mario Moretti, abogado penalista y es decano del Colegio de Abogados. Y lo que él ha dicho es muy cierto. Hay en el Perú, cada gremio de profesionales tiene un colegio y tienen un representante en un gremio general, y ninguno se ha manifestado. Y yo digo, ¿dónde están los abogados del Perú? ¿Dónde están los abogados del Perú que están permitiendo todas estas ilegalidades y pisoteos de la ley? O sea, si los abogados, que son los llamados a defender sus leyes, a defender su institucionalidad, están permitiendo estos atropellos, ¿qué se nos viene a los ciudadanos de a pie? Terrible, pónganse a pensar. Estamos en línea.